Bueno, entonces voy a recordar que en una variable, en cálculo de una variable, si f es una función de R en R, es k veces derivable, ¿ya? Bueno, en un intervalo abierto, ¿ya? O sea, tiene derivadas hasta el orden k en todos los puntos del intervalo abierto, bueno, abierto, y A, entonces, perdón, ya. Si A es un punto de I, se define el polinomio de Taylor de orden K. Bueno, el teorema, cuando uno busca más información, entonces uno pide más derivada, ya podría ser K más una veces. Pero aquí yo solo les voy a definir el polinomio, y el polinomio queda definido con las K derivadas, ¿ya? Entonces el polinomio de Taylor de orden K de F en torno al punto A como esto, ¿ya? Entonces, bueno, la explicación es análoga a lo que yo les mostraba el otro día, que uno tiene ciertas exigencias sobre la función y el polinomio que va a crear, ¿ya? Entonces, en este caso, el polinomio viene dado así, ¿ya? El primer término viene básicamente relacionado con la idea de que el f, perdón, dije el f, no, pues estoy mal ahí, pues, disculpe. El polinomio de Taylor, ya lo siento. Ahí es TAFK, ¿ya? Esa es la generalización, TAFK. Entonces, cuando yo reemplace el A en el polinomio, quiero que coincida con f de A, ¿ya? Eso es lo primero. Por eso el primer coeficiente es f de A, para que coincida. Después, voy a pedir que la derivada, cuando yo derive esta expresión, entonces voy a derivar respecto a x, este término se hace 1, el f de a desaparece, y me queda la derivada de f' de a, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo reemplace la derivada de esta función en el punto A, este polinomio va a tener la misma derivada que tiene en la función original, ¿ya? Y así. Después viene la segunda derivada, ¿ya? F de A, y aquí hay que dividir por 2 porque cuando uno va derivando, entonces va apareciendo este coeficiente 2 que aparece en el exponente, se baja, y yo no quiero eso, sino que quiero que la segunda derivada del polinomio coincida con la segunda derivada de la función original, ¿ya? Y así, uno le va pidiendo a un polinomio que se parezca a la función. Esa es básicamente la idea, ¿ya? Déjenme, voy a achicar un poquito esto porque para tener una versión más general. Entonces, ¿cómo tendría que ser el siguiente término? Ya esa es la pregunta. Déjenme plantearlo así. Entonces, el siguiente término, la segunda derivada por x menos a al cuadrado, y hay que dividir por 2 porque ese 2 se baja acá cuando derivo, y así lo cancelo con el denominador, ¿ya? Bueno, después viene un tercer término, ¿cierto? Que va a estar relacionado con la tercera derivada de a, x menos a al cubo, y cuando yo derive, entonces piénsenlo así, porque yo voy a derivar la primera vez, entonces va a bajar ese 3, ¿ya? Acá bajo un 2, pero cuando derive por segunda vez, acá me va a haber quedado un 2, entonces va a bajar ese 2 y va a multiplicar al 3, va a quedar un 6 ahí, ¿ya? Y así, entonces ahí yo debería dividir por 6, para que se compense, y cuando tome la tercera derivada, entonces me aparezca justo que es igual a
f tercera de a, ¿ya? Y así se cancela ese 6. Bueno, el polinomio sigue así, ¿ya? ¿Y cuál es el término késimo? Entonces es la derivada de orden k, evaluada en a, por x menos a, elevado a k, y aquí lo mismo. Yo quiero que la derivada késima del polinomio coincida con este número fk. Yo voy a ir derivando el k, después k menos 1, k menos 2, etcétera, etcétera. Entonces aquí para compensar necesito un k factorial, ¿ya? Ese es el término general del polinomio de Taylor. Si ustedes vieron en cálculo 2 la serie de Taylor, bueno, la serie es tomar este polinomio y llevarlo al límite, ¿cierto? El límite en el infinito para el k, ¿ya? Y ese es el término usual, ¿ya? Entonces lo que uno quiere es una función que, por ejemplo, cuando yo tengo una función, digamos, así, ya voy a hacer un dibujo muy burdo nomás, pero para tener una idea, ya digamos que, a ver, algo así, qué feo. Disculpe, hasta que me salga algo más o menos ahí, ya, ese me gustó. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy en el punto A, digamos que el punto A está por aquí, ya, por ahí. Entonces, si yo me paro por acá, ya, me paro por acá, y miro el polinomio de Taylor de grado 1, entonces veo una recta, ¿ya? Es el polinomio de grado 1. Pero si yo después tomo el polinomio de grado 2, entonces ya tengo una parábola, por ejemplo, que se parece un poco más, déjenme tratar de hacerlo ahí mejor, ¿ya? Una parábola ahí que se parece un poco más a la curva, ¿ya? Este sería el T2. Y si después tengo una función cúbica, bueno, la función cúbica entonces se va a parecer todavía más, déjenme ver con qué color, por aquí, ¿ya? Bueno, aquí con cuidado nomás para que se parezca un poco más, ¿ya? Y algo así, por ejemplo, ¿ya? En algún momento ya la función se desprende y ya no se parece tanto, pero cerca del punto, ahí está el punto, cerca del punto sí se parece, ¿ya? O sea, el azul entonces sería el T3. Y así, a medida que yo voy haciendo que el T crezca, mi error de aproximación va mejorando, ¿ya? Y el teorema lo que dice entonces que bueno, voy a definir esto primero para anotarlo así, sea E sub k el error entre f de x y el polinomio, ¿ya? Entonces, el límite de x tendiendo al punto A del error, que depende de x, dividido por bueno, en este caso el valor absoluto de x menos a elevado a k tiende a 0, ¿ya? Y tal como lo he explicado en las clases anteriores, el denominador, ¿cierto? Al ponerle, bueno, el denominador tiende a 0, pero al ponerle un factor k, elevarlo a la k, hace que la rapidez de convergencia a 0 sea muy rápida, ¿ya? Sea muy rápida, o sea, el denominador se va a 0 súper rápido. Pero lo que dice esta relación de que este límite sea 0, quiere decir que el numerador se va mucho más rápido a 0, ¿ya? Ese es el detalle. Entonces, eso significa que la aproximación es buena, ¿ya? Bueno, es el polinomio de Taylor versión una variable, ¿ya? Análogamente, el teorema de Taylor se puede generalizar para varias variables, ¿ya? Entonces, versión en varias variables. Ya, y vamos a definir una notación especial para hacer esto, ¿ya? Entonces, bueno, notación. A ver, primero las hipótesis sea f, una función de u, de Rn en R, ¿ya? Función escalar. Vamos a suponer que f es k veces
diferenciable, ¿ya? O CK, también puede ser CK. O sea, ser CK es más fuerte, ser K veces diferenciable un poquito más débil, pero en la práctica normalmente las funciones van a ser CK y no K veces diferenciable solamente, ¿ya? En la práctica es así, pero este teorema es más general, ¿ya? Entonces, eso, una función, perdón, CK veces diferenciable en U, en el conjunto abierto, ¿ya? Y sea A un elemento de U, ¿ya? Como A es abierto, o sea, U es abierto, entonces la A es un punto interior, ¿ya? Si puede usted a lo mejor ver el teorema enunciado de otra forma, pero siempre el punto A va a ser un punto interior. Ya. Entonces, bueno, vamos a definir algunas notaciones. Notación diferencial. ¿Ya? Entonces voy a anotar así, ya sea V, un vector de Rn, ¿ya? Y anotaremos por 2 puntos, ¿ya? df A por B, ¿ya? Simplemente va a ser, bueno, la matriz derivada de F, ya es lo mismo, ¿eh? Pero es, bueno, quiero aclarar que es el desarrollo de la expresión, ¿ya? La matriz derivada de F en A multiplicado por el vector B como matriz columna, ¿cierto? Y eso entonces significa, que para que quede más claro, bueno, que el DFA entonces es una suma, ¿ya? Con I de 1 hasta N, y aquí va a aparecer entonces la derivada parcial de F respecto a XJ, evaluada en A, multiplicada por la componente B, perdón, J le puse, I, ¿cierto? Estoy usando la letra I. I, ¿ya? Esta entonces la forma, esto se le llama forma diferencial de primer orden. De primer orden. Es solo una expresión, pero bueno, es lo que aparece en el polinomio de Taylor, en la versión, primero en la aproximación lineal y luego en los términos cuando uno generaliza el polinomio de Taylor a orden 2, también aparece, ¿ya? Ya, esa es la primera, ¿ya? Entonces pongámosle ahí 1, 2, bueno, la segunda, de 2FA por B, ¿ya? Y eso entonces significa tomar la matriz B transpuesta por la matriz hessiana, ¿ya? Lo que aparece, ¿cierto?, en el polinomio de Taylor de orden 2, que vimos el otro día. Perdón, la transpuesta va en un solo lado. Bueno, depende de los libros que usted vea, a veces la transpuesta la ponen acá, pero es porque entienden que el vector es un vector fila, ¿ya? Yo con esta notación estoy diciendo, al ponerle esos corchetes ahí, estoy tomando la matriz de coordenadas del vector, y eso es una matriz columna, ¿ya? Por eso lo anoto así. Pero si vamos al detalle de esto, entonces tratemos de examinarlo un poco, porque aquí aparece una matriz P1, B2, ¿cierto? Las componentes del vector el vector B, ¿ya? Bn, acá en la matriz hessiana, entonces H11, H12, etcétera, hasta H1n, H21, H22, H2n, y así sucesivamente Hn1, Hn2, Hnn. ¿Ya? Una matriz cuadrada de orden n, y el vector B entonces aparece así, sus columnas, sus coordenadas como columnas, ¿ya? Ya esto es para solo tener una idea de cómo es esta expresión, ¿ya? Entonces cuando yo hago la multiplicación,
Bueno, y voy a decir ahí, por supuesto, que los h y j son entonces las derivadas parciales de f respecto a xy y respecto a xj, ¿ya? Recordemos que esta matriz hessiana es simétrica, ¿ya? Así que ahí esto da lo mismo, ¿cierto? Si yo cambio de posiciones, ¿ya? Eso, por supuesto, quiero aclarar que el teorema es para orden 2, pero uno lo puede generalizar, pues, si uno deriva varias veces y hay hartas combinaciones mixtas, entonces también se va a generalizar esa noción de que lo que tenga que permutarse se pueda permutar libremente, ¿ya? Esos son los coeficientes. Y bueno, yo hago el producto matricial, ¿ah? Entonces multiplico la fila por cada una de estas columnas. Entonces voy a ponerle a eso, voy a seguir acá entonces con el análisis, voy a seguir acá abajo. Entonces de 2FA, entonces yo primero multiplico la fila de los B con los distintos columnas de H, ¿ya? Entonces eso me va a quedar así. Voy a llamarlo así primero, ya solo para simplificar un poco. Me va a quedar un R1, R2, hasta Rn, ¿ya? Multiplicado por el vector V1, V2, hasta Vn, ¿ya? Eso es lo que queda al multiplicar estos dos primeros, ¿ya? Los dos primeros que están ahí. Así que los RJ, entonces serían los vectores, la suma, ¿ya? Si yo tomo, por ejemplo, la segunda, el J igual a 2, entonces voy a multiplicar los V por los distintos H, ¿ya? Entonces eso sería la suma de I de 1 a N, de H y J, por BJ, ¿cierto? BJ. El J va corriendo en las columnas y queda fijo aquí con S. Eso es BI, a ver, déjenme ver. No, BI, perdón. Lo siento. A ver, ¿estoy bien o no? B1 con H1, B2 con, sí, BI. Ya, así es, BI. Ok, ahí sí, ya. Eso, ya, esos son los R que están ahí. Por supuesto, siguiendo con la multiplicación, entonces yo después voy a multiplicar esta fila por esta columna. Así que, por lo tanto, el D2FA me va a quedar así. La suma, déjenme ver qué conviene aquí para índice, ¿ya? Pero vamos a poner los R por los B, ¿cierto? Entonces, RJ, ya los RJ por los B, K, B, I. Sí, van a quedar todos con todo ahí, ¿cierto? Entonces debería ser así como un K. RK, RJ, no, J. J, no, J, es solo J. J de 1 hasta N, RJ por BJ, ese sí, ahí sí. ¿Ya? Los J entonces van a decirme en este caso, en esta matriz, las distintas filas de la última columna, ¿ya? Bueno, eso es lo que queda, ¿ya? O sea, que queda, haciéndolo más detalladamente, quedan sumas dobles, ¿cierto? Queda la suma de J de 1 a N por la suma de I de 1 a N de los H y J por B sub I y por B sub J. ¿Ya? Y desarrollando, ¿cierto? Reemplazo el RJ con eso y me queda esa expresión. Perdón, me faltó ahí anotar el B. ¿Ya? Esto está aplicado sobre un B. Ya, así. Entonces, con esto uno puede ya más o menos visualizar cómo tendría que ser la generalización, ¿ya? Porque ya, por ejemplo, hacer una matriz derivada
de orden 3 ya es más complicado. ¿Ven? Tendría, incluso me imagino ahí como un cubo, una matriz tridimensional, ya no es algo simple. Entonces, simplemente voy a decir que, siguiendo esta lógica, entonces, como tercero paso, defino, por ejemplo, la tercera forma diferencial, perdón, había que decir aquí, esta es la forma diferencial de orden 2. ¿Ya? Así se le llama la expresión, solo es una expresión, la forma diferencial de orden 2. ¿Ya? Por supuesto, como es de segundo orden, porque ahí sí se da cuenta las variables, con las componentes b y bj, se multiplican, queda un polinomio, este es un polinomio cuadrático, ¿ya? Así que también a eso se le llama forma cuadrática. También se le llama así, ¿ya? Ok. Y la de tercer orden, bueno, sería entonces una suma triple, ¿ya? Naturalmente, perdón, y sería más educativo si lo escribo así, disculpe, lo siento, solo que quiero que quede bien claro eso, ¿ya? Entonces los H ya habíamos dicho quiénes eran, entonces disculpe, pero los voy a dejar más explícito, ¿ya? Todavía con la de segundo orden. Disculpen a su profesor, pero quiero que quede lo más fácil posible para que usted después lo lea con claridad, ¿ya? Ya, y eso es lo que quería cambiar. Entonces los H son las derivadas dobles de XY de XJ, ¿ya? Por supuesto, ahí la notación hay que relajarla un poco, ¿ya? Porque sí, entiéndase que, lo voy a decir más arriba, cuando defino los H, bueno, los H y I, cuando coincide, ¿cierto? Bueno, es la derivada doble. ¿Ya? Coincide, cuando coinciden. Pero vamos a anotarlo así nomás como si fuera todo mixto, entendiendo que al estar repetido ese, bueno, queda al cuadrado, la anotación nomás, ¿ya? Pero para que la anotación sea menos tóxica, ¿ya? Entonces anoto así, esa sería la versión más explícita de esa forma diferencial de segundo orden. Y ahora sí, la tercera entonces, la tercera forma diferencial aplicada sobre un vector tendría que ser entonces una suma triple. Ya, aquí vamos a poner k de 1 a n y de 1 a n. A ver, Nicolás, tiene una consulta, dígame. Puede subir un poco. Ya, ok. Por ahí, usted me avisa. A ver. Sí, ya, ok. Ya, ahí, véalo nomás con calma, me avisa cuando quiera que baje. Ya, estaría bien ahí, bajo. Voy a bajar, ok. Ya, ok, listo. Entonces el I va desde 1 a N. Y voy a seguir el mismo orden nomás ya por un asunto visual. J de 1 a N y el I de 1 a N. Entonces aquí van a aparecer las derivadas triples. Bueno, K, J, I. Y las componentes BI, BJ, lo siento, voy a seguir el mismo orden, K, J, I, ¿ya? Así, esa sería entonces la versión triple, ¿ya? Forma diferencial de tercer orden, y entonces ya uno entiende, ya, ¿cómo va a seguir las de orden superior? Bueno, sumatorias así, con todas esas expresiones, ¿cierto? Entonces esto es la forma diferencial de tercer orden. ¿Ya? En general,
Esto ya obviamente tengo que anotarlo de una forma un poco más, más compacta, porque, claro, ya me faltan variables para poner todo eso, pero se anota así, ya una suma. La suma, ya, de todas las combinaciones, pongamos ahí de las combinaciones I1 hasta, bueno, I2 hasta IK, ¿ya? De las derivadas de orden K respecto a I1, I2 hasta IK, todo evaluado en el punto A, y aquí los productos BI1, BI2 hasta BIK. ¿Ya? Esa sería entonces la expresión generalizada, la forma diferencial de orden K para cualquier K. ¿Ya? De orden K. ¿Ya? Y bueno, hay un teorema de Taylor generalizado que se expresa más claro con estas notaciones. Ya vean que hice todo este preámbulo solo para tener una notación conveniente, ya, para esos polinomios. Pero todas las expresiones son polinomiales de distintos grados, ¿cierto? Según la cantidad de veces que yo esté derivando, ¿ya? Bien, entonces, insisto, aquí cuando uno ya tiene unas sumatorias sobre otras y otras, entonces uno busca una notación más simple nomás, ya ahí se entiende que el lector ya cachó que la cuestión es seguir sumando y sumando, ya, es solo eso, para que se entienda ahí que la sumatoria no siempre va a ser anotada tan formalmente, tan explícitamente, pero se entiende, digamos, el concepto, eso es lo que se busca ahí. Muy bien. Ya. Entonces, sigo con el teorema, ¿ya? Teorema Taylor general. ¿Ya? Sea f una función de Rn en R, k veces diferenciable en el abierto U, ¿ya? Sea A un elemento de U. Entonces primero se define el polinomio de Taylor de f, el polinomio de Taylor de f respecto a, no, perdón, en torno al punto A, sí. Bueno, esa palabra también en algunos libros la van a cambiar, puede decir centrado en el punto A ya, pero se entiende ya, en torno al punto A como esto, ¿ya? Entonces, bueno, igual que en el caso de una variable, entonces esto depende de A, de F y del orden K, evaluado en un vector X. Entonces, igual que antes, uno toma el F de A más la primera derivada, que sería la forma diferencial de primer orden, evaluada en el vector V, ¿ya? Entonces aquí vamos a decir sea V, bueno, sea X en U, y V va a ser el vector X menos A, ¿ya? Eso para simplificar la notación, ¿ya? Entonces, esa es la expresión de primer orden. Para segundo orden, entonces, un medio por la segunda forma diferencial, y así sucesivamente, 1 partido por K factorial, la forma diferencial de orden K, ¿ya?
y cada uno de esos términos, ¿cierto? Se calculan así, con esas ensaladas de derivadas, multiplicaciones por las variables, ¿ya? Quiero mostrar que es el mismo formato del teorema de Taylor original, ¿ven? En la suma de las derivadas por los vectores. Bueno, ahí tal vez sí. Ya, vamos a hacer un pequeño arreglo, solo para que esto no quede confuso, ¿ya? Entonces, cuando yo anoté el de primer orden, lo anoté así directamente, ¿ya? En los libros normalmente lo hacen así, ¿ya? A mí se me había olvidado eso, pero lo agrego ahora, ¿ya? Entonces, para destacar que el vector va a aparecer con sus componentes al cuadrado, entonces le ponen el cuadrado ahí, ¿ya? Que no tiene mucho sentido porque uno no está elevando al cuadrado el vector, pero es solo una anotación, ¿ya? Así que la voy a cambiar mejor para irme adaptando a este universo humano y que no se note que yo soy de otro planeta, ¿ya? Ahí está. Entonces, tercer orden, y así, ya cada caso, ahí me había faltado también anotar el vector b, todo está evaluado en un vector b, ¿ya? O multiplicado por un vector b, en este caso, anotamos el orden k, ahí, ¿ya? Para que uno recuerde que ahí están las variables del vector b multiplicadas entre sí en orden k, ¿ya? Y acá entonces tendría que ponerle eso también acá. 2, y allá no me alcanza, así que achicamos aquí. Entonces 1 partido por k factorial de k f de a por b a la k. ¿Ya? Ahí es notación nomás, insisto que es notación, si lo hubiera dejado como estaba también sirve, pero quisiera que esté más ad hoc con lo que puedan encontrar en libros por ahí, en internet. Esa sería la notación más estándar, ¿ya? Bien, ese entonces es el polinomio de Taylor y el error, ¿cierto? Entonces se define el polinomio de Taylor, el error, a ver, pongo así, y el error de Taylor es sub k, la diferencia entre f de x y el polinomio. ¿Ya? Entonces, el límite de x tendiendo al punto A de, bueno, f de x, perdón, lo voy a escribir como el error, ¿cierto? El error que depende de x dividido por la norma de x menos a elevado a k. Eso tiende a ser, ¿ya? La misma lógica del teorema de Taylor de una variable, solo que los polinomios ahora son más horribles, pero salvo eso, todo lo demás, bien, ¿ya? Entonces, a ver, un ejemplo. Ya, un ejemplo más o menos simple, ¿ya? Entonces, si f de x, y fuera esto, ya vamos a hacer algo simple nomás, ya, e elevado a x por y. Y voy a tomar el punto A 0,0, ya, algo lo más simple posible. Y va a quedar muy feo porque las derivadas se van a ir cancelando, así que ya, cambiamos el punto por 1, menos 1, ¿ya? 1, menos 1, para que no sea tan fome. Ya, entonces voy a calcular el polinomio de Taylor de orden 3 nomás, pues ya no seamos tan fanáticos, ¿cierto? ¿Para qué tan grande el polinomio? ¿Ya? Entonces determine el polinomio de Taylor de tercer orden
¿Esto qué es? No sé. De tercer orden. De f en torno al punto A. ¿Ya? Bueno, calculemos. Pues. Entonces, las derivadas, ¿cierto? La derivada parcial de f respecto a x, entonces la exponencial multiplicada por y. La derivada parcial de f respecto a y es la exponencial multiplicada por x. La derivada doble ya. A ver, voy a ir evaluando el tiro mejor, ¿eh? Para que quede después más fácil retomar todos esos valores. ¿Ya? Entonces, cuando yo reemplazo eso en el punto 1, menos 1, me queda menos e. Acá me queda e. ¿Ya? Así. Las de segundo orden. Entonces, la derivada doble respecto a x sería volver a derivar eso respecto a x, cosa que me queda así. ¿Ya? La derivada mixta, entonces ya sabemos que coinciden porque la función exponencial es una función extremadamente buena, entonces derivo eso respecto a y o eso respecto a x, ¿cierto? Da lo mismo, entonces queda así, e elevado a xy por y cuadrado, no, por, estoy derivando respecto a x por xy más e elevado a xy, ¿ya? Eso queda en la derivada mixta, ¿cierto? Derivo esto respecto a y, no a x, baja el y, pum, pum, listo. Y la otra, la doble, respecto a y, entonces derivo eso, me queda así. ¿Ya? Bueno, reemplazo en el punto en el 1 menos 1 queda e, la mixta, falta un 2 ahí, en el punto e queda menos, aquí queda menos e más e queda 0, ¿sí? ¿Está bien? Menos e más e queda 0. Perdón, ahí yo me equivoqué. ¿Eh? Estos son e a la menos 1. E a la menos 1, ahí sí. Ya, e a la menos 1. Sí, está multiplicado el x por el y arriba, ya. No lo había notado. Y la otra doble, entonces queda e elevado a menos 1 por 1. ¿Ok? Tercera derivada. ¿Ya? Aquí se va poniendo cada vez más fea la cosa, así que voy a expresar esto así, ¿ya? Pero ahí tenemos los coeficientes que necesitamos. La tercera derivada, entonces, respecto a x, ¿ya? Esa es la notación, ¿va? Yo sigo derivando respecto al la misma variable. Esa expresión que está ahí, bueno, queda x por y al cubo, ¿ya? Voy a poner al lado mejor al tiro su evaluación en 1 menos 1. ¿Ya? Si voy muy rápido me avisan, ¿ya? Pero como son derivadas simples, trato de hacer rápido nomás, ¿ya? Entonces, queda eso evaluado ahí, queda menos e a la menos 1. La derivada triple respecto a y. Hagamos esa. Entonces derivo la función que está allá respecto a y. Entonces queda e elevado a xy por x cubo. Así que cuando la reemplazo, perdón, en y,
queda e elevado a menos 1. ¿Ya? Eso. Ahora tengo que derivar esta mixta, ¿ya? Vamos a poner aquí, por ejemplo, porque aquí sí es diferente, por ejemplo, si yo hago esto, 2 veces con respecto a x, 1 vez respecto a y, ¿ya? Entonces, a ver, podemos, por ejemplo, tomar la de 2 veces respecto a x, que es esta, y derivar eso respecto a y, ¿ya? Eso está más fácil, ¿ya? Entonces, déjenme ver acá, voy a poner ahí la derivada, ¿ya? Estoy derivando eso que subrayé ahí arriba, ¿ya? Esa que está ahí. Entonces queda, respecto a y voy a derivar. Entonces derivo la exponencial, me queda así, ¿ya? Y más, perdón, error. X y cuadrado, ahí sí. ¿Ya? Más la derivada del segundo factor, que es 2y, por la exponencial sin derivar. XY por 2y. ¿Ya? Eso queda en ese caso, la reemplazo en el punto que queda ahí, eso queda convertido en e elevado a menos 1 más menos 2 elevado a menos 1, queda menos e elevado a menos 1. ¿Ya? Hay que restar ahí. Ya, y me faltaría una, porque ya con esa, por supuesto, ya tengo todas las combinaciones. ¿Ah? Eso quiero decir que eso coincide entonces con esto, ya, coincide con esto de y de x cuadrado, ya, así. Son iguales, todas esas expresiones son iguales. Da lo mismo el orden que yo haga, coinciden, ya. Pero sí me faltaría entonces hacer esto. 2 veces el y 1 vez el x, ¿ya? Entonces voy a tomar esa que está acá, la voy a derivar respecto a x, ¿ya? Entonces me queda la exponencial, me queda igual por y por x cuadrado, ¿ya? Más, casi igual que la otra, solo que cambio de letras, ¿cierto? Más la exponencial por 2x, ¿ya? Eso queda. No es exactamente igual, ¿cierto? Pero me refiero a que las variables, si uno las cambia ahí, queda simétrico, simétrico. Reemplazo la tercera derivada. En 1, menos 1. Y me queda, ¿qué queda? Esto queda menos e a la menos 1, más 2 queda 1, e elevado a menos 1. Ya, ahí está. Ok, ahí tenemos los valores. Hagamos un resumen ahí para que lo tengamos claro. Entonces, la derivada de primer orden. A ver, voy a reemplazar la función también, ya todo lo que necesito. La función en el punto A queda e elevado a menos 1. La derivada de primer orden respecto a x en el punto A queda, voy a ir viendo porque no me acuerdo, menos e elevado a menos 1. Menos e elevado a menos 1. La de primer orden respecto a y en A, e a la menos 1. Segundo orden respecto a x en A, quedaba e a la menos 1. La mixta quedaba 0, ¿cierto? Y la doble respecto a y, bueno, en A, todo en A, e a la menos 1. Las triples, triple, ¿cuánto daba? E a la menos 1. Menos e a la menos 1.
triple para la otra es e a la menos 1. Esta triple eso me quedó menos e a la menos 1. Bueno, son monstruosos, ¿ven? Pero quiero aclarar que sí tienen utilidad, porque muchas veces las aproximaciones que uno obtiene con una aproximación lineal no son muy buenas. Si las derivadas se hacen todas cero, no dice casi nada. Si la segunda derivada también se hacen todas cero, no dice casi nada. Entonces hay que ir a la tercera, a la cuarta, y así para entender mejor cómo es la función cerca de ese punto. ¿Ya? Entonces, acá, eso en A, e a la menos 1. ¿Ya? Ahí está el compilado de información. Por lo tanto, el polinomio de Taylor de AF3 queda así, ¿ya? Por supuesto, aquí vamos a tomar el X como, pongámosle, bueno, XY, ¿ya? Y el A era 1 menos 1. Bien, entonces, f de A e a la menos 1, más el término de primer orden, ¿cierto? Ya, entonces es ahí. Voy a ponerlo con paréntesis para que vamos distinguiendo. Entonces el de primer orden es menos e a la menos 1 por x menos 1. El de primer orden, el otro es e a la menos 1 por i más 1, ¿ya? Porque ese tiene un menos, ¿cierto? Ese sería el de f por b, ¿ya? ¿Ok? Bien, sigo acá abajo, ¿ya? Sigue abajo el polinomio, es muy gigante. Entonces la de segundo orden, no olvide, va dividida por 2, más un medio, y las derivadas son esa que es doble, e a la menos 1 por x menos 1 al cuadrado. Esta mixta, bueno, da 0 en este caso, ¿ya? Pero quiero aclarar que la mixta se repite, pues, ¿eh? Se repite porque ahí está el x y el y, entonces se repite 2 veces, así que sería 2 veces esa, ¿ya? Pero como da 0, no se nota, ¿ya? Entonces me va a quedar la otra, e a la menos 1 por i más 1 al cuadrado, ¿ya? Polinomio cuadrático hasta ahí, ¿ya? Y la siguiente, entonces 1 partido por 6, 3 factorial, y voy revisando, entonces la primera es menos e a la menos 1 por x menos 1 al cubo, ¿ya? Después viene, aquí el orden da lo mismo, son una suma, así que uno lo va poniendo, ordenando como quiera, ¿ya? Vamos a tomar esa primero, la triple respecto a i, entonces e a la menos 1 por i más 1 al cubo, ¿ok? Pero hay más términos acá, porque aparece este, por ejemplo, ¿ya? Ese que está mixto, tiene 2 veces el x, una vez el y, ¿ya? Entonces queda, bueno, e a la menos 1, 2 veces el x, una vez el y, ¿ya? Pero, ojo, que aquí hay que ver cuántas veces se repite, ¿ya? Como le había mostrado antes, si yo cambio de posiciones, entonces tengo x, x, y, tengo x, y, x, y, x, x, ¿ya? Son solo esas tres, pues no hay más. Si se dan cuenta, como el x está repetido, entonces no hay más posibilidades. Son 3 posibilidades, ¿ya? Entonces ese compadre aparece multiplicado por 3, ¿ya? ¿Por qué es así? Porque en el polinomio, donde está la definición, en la forma diferencial, uno suma
todas las combinaciones, ¿ya? Entonces las que se repiten hay que ponerlas tantas veces como se repiten, ¿ya? Es el juego ahí, se van repitiendo. En este caso, la repetición con 3, ¿ya? Y más, todavía me queda un término ahí, está dentro del paréntesis, ¿ya? Pongámoslo así, el otro, a ver, hay chat ahí, no era menos E, menos E, muy bien, señor. Ya, menos E, entonces ahí, menos, ahí sí. Y el otro, E a la menos 1, con el 2 veces el I, una vez el X, entonces queda también 3 veces E a la menos 1, X menos 1, Y más 1 al cuadrado, perdón, al cuadrado. ¿Ya? Y ese es el polinomio, ¿ven? Esa es la expansión polinomial de la función en torno a ese punto. Nos queda la posibilidad de hacer aproximaciones lineales usando los primeros términos, mejorar esa aproximación con las cuadráticas y finalmente una aproximación mucho más fina con la cúbica. Y así yo podría seguir eternamente, ¿cierto?, calculando derivadas, pero no tenemos tanto tiempo. Ya, ya estamos casi en la hora, así que voy a dejar hasta acá nomás por hoy. Ya, bueno, pensé que sería bueno tener el teorema versión generalizada. La próxima clase, entonces vamos a ver cómo se usa el teorema, principalmente con el orden 2, ¿ya? Que es lo más, digamos, como más directo que uno puede hacer. De todas maneras, si en el camino voy viendo que podemos también usar de orden superior, también lo vamos a hacer, ¿ya? Pero principalmente lo que interesa es el caso de orden 2, ¿ya? Bueno, ahí está el teorema entonces, versión generalizada. Nos vemos cuando el lunes.